Cuando viene la tempestad no viene sola, ¿no? Cuando la tormenta empieza, uno empieza a sentir grandes vientos, ¿no? Después relámpagos, truenos. Es una gran tempestad. Pero eso indica que igual le va a pasar a Ezequías. Tiene un sitio de 14 años de estar sitiado Jerusalén. Y además de eso, vienen los muertos que hay que enterrar, no hay comida, hay situaciones difíciles para este rey. Pero además de eso, vemos también la enfermedad de Ezequías, ¿verdad? Viene una enfermedad sobre él. Está lidiando con las situaciones del reino, con su gobierno, y ahora tiene que lidiar con su salud. Hay veces, hermanos, en la vida que así nos pasa, ¿no? Las cosas no llegan solas, nos llegan enfermedades, nos llegan problemas con la familia, problemas de matrimonio, problemas de dinero, problemas de diferente índole, en el trabajo. Y uno se pone a pensar, ¿y por qué tanto, verdad? Una cosa la puedo soportar, pero ya muchas ya no, pero de todas maneras la soportamos. Porque la Escritura dice que no vamos a... Dios no nos va a dar más de lo que podamos soportar humanamente. Entonces vemos que habría que hacernos una pregunta. ¿Qué sentirían ustedes si hoy en la tarde llegan a decirles allá, o más noche les llegan a decir a la casa, te vas a morir? ¿Qué sentirían ustedes? ¿Tristeza? ¿Angustia? ¿Preocupación? ¿Estrés? Situaciones como esas, ¿no? Que te den una mala noticia, porque para nosotros, los seres humanos, que nos hablen de la muerte es una mala noticia, porque nadie se quiere morir. Hasta la gente que está sufriendo con las enfermedades y médicos le dicen, mira, está difícil la cosa, no hayamos qué hacer contigo. A lo mejor vas a tener que partir de este mundo, pero el enfermo dice, no, doctor, vea qué hace. No me quiero morir. Es difícil, ¿no? Cuando nos hablan de la muerte. Pero a Ezequías le van a dar una noticia como esa, ¿no? A este rey, una noticia. Y vamos a ver la reacción de este rey con respecto a la noticia. Entonces, vamos a ver la enfermedad de Ezequías y vamos a ver la respuesta de Dios. Capítulo 38 de Isaías, versículo 1. En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte, y el profeta Isaías dijo, hijo de Amós, vino a él y le dijo, esto dice el Señor, ordena los asuntos de tu casa, porque vas a morir, ya no vivirás. Entonces Dios envió al profeta Isaías a decirle a Ezequías, o sea que el mensaje no era del doctor, sino que era de Dios. A nosotros nos pueden dar malas noticias los doctores y demás, ¿no? Pero aquí la mala noticia venía de parte de Dios. Y vemos que dice en aquellos días, porque esto sucedió en el momento de la invasión de Asiria, ¿no? Fue cuando el profeta llegó donde Ezequías, a Jerusalén. Entonces vemos que el capítulo 37 fue después del capítulo 38, porque
Isaías no profetizaba cronológicamente, sino de repente Dios lo mandaba y hablaba acerca de algunas cosas. Entonces, en el capítulo 37, Dios le hace una promesa a Ezequías. En el capítulo 37, versículo 70, versículo 76, me parece. No, el versículo 6. Versículo 6. Dice, y les dijo Isaías, diréis así a vuestro Señor. O sea, una noticia para Ezequías. Así he dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me ha blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí que yo pondré en él un espíritu, y oirá un rumor y volverá a su tierra, y haré que en su propia tierra perezca a filo de espada. Entonces esta era la promesa que le había hecho en el capítulo 37. Pero entonces en el capítulo 38 vemos que todavía no ha sido libertado Ezequías, todavía no ha ocurrido eso, ¿verdad? Que el rey de Asiria ha muerto, no ha ocurrido. Pero vemos aquí que en el versículo 1 también del capítulo 38 que Ezequías enfermó de muerte. No era una enfermedad simple, ¿no? ¿Cuáles son las enfermedades de muerte hoy día? El cáncer, pero la hermana Marlene lo ha vencido, hermano, por el poder de Dios, por el poder de Dios. La insuficiencia renal, bastante gente muere de insuficiencia renal. Diabetes, los diabéticos, ¿verdad? Bastante gente muere de diabetes. Entonces, pero este hombre dice que enfermó. Este pasaje no lo dice de qué enfermó. Pero vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículo 7. Vamos ahí, a ese pasaje. Segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículo 7. Y encontramos que en el versículo 7 Isaías mandó hacer una pasta de higos y la hicieron y se la aplicaron al rey en la parte enferma y el rey se curó. Pero el profeta hizo el remedio. El profeta. Hay algunos en las iglesias que dicen, no tienes que tomar medicina, porque es que Dios te va a sanar. Aquí en Singaltique, cuando, como en el 2000, una niña daba un candil en la cabeza y se chorreó de gas y agarró fuego. Entonces la hermana Erlinda Blanco estaba de profesora ahí. Y de los apóstoles y profetas dijeron que no la llevaban al hospital, que el Señor la iba a curar. Y resulta que cada día la niña iba peor y se iba a encangrinar ya. Y resulta que se la fueron a quitar a los padres, la llevaron al hospital y la niña se curó, pero los padres tenían la idea de que Dios la iba a sanar. ¿Dios puede sanar, hermano? Claro que sí. Pero eso no indica que nosotros no podemos hacer nada. Porque esta niña necesitaba medicamentos para las quemadas y no le estaban aplicando nada. Pero entonces este profeta hizo una pasta, se untó en la piel. En ese tiempo podía ser una enfermedad en la piel, pero en este tiempo podía ser un cáncer en la piel, porque era una enfermedad de muerte, ¿no? ¿Han visto los cánceres en la piel?
Hay algunos que se comen la carne. Se comen la carne, entonces encontramos que podría ser la enfermedad en la piel, ¿verdad? Versículo 1 también dice, el profeta Isaías, hijo de Amós, vino a él y le dijo, esto dice el Señor, ordena los asuntos de tu casa porque vas a morir, ya no vivirás. Ordena tu casa porque vas a morir, o los asuntos de tu casa. Es algo importante. Dios le está diciendo al profeta, la mayoría de seres humanos nunca hace planes para morirse. ¿O han planeado ustedes cómo se van a morir? ¿Y cómo quieren el entierro? Si van a haber tamales de gallina o va a haber solo café con pan. ¿Han planeado ustedes si va a ser la velación en cuántos días los van a velar? Algunos no quieren enterrar, la familia a veces no quiere enterrar al muerto, ¿ah? Pasa un día, pasa dos, pasa tres. Una señora vecina por la colonia, la tuvieron 5 días velando ahí, la llevaron otro día a velar allá por un cantón, luego la trajeron el siguiente día y la fueron a enterrar. ¿No la querían enterrar? Entonces, pero Dios le manda a decir a Ezequías, arregla tu casa. Si vas a dejar herencia, arreglar las escrituras y de hacer un testamento y decir cuál parte le toca a cada quien, porque si no, se van a pelear por la herencia. Si tenés enemigos, si no le has pedido perdón, anda a pedirle perdón. Porque te va a llegar la muerte y de repente no vas a poder. Si tenés algunas cosas pendientes, arreglarlas, porque te vas a morir. Entonces, vemos aquí que esto era una buena o mala noticia para Ezequías. Bueno, todos diríamos que es una mala noticia. Pero de alguna manera también tiene algo bueno, ¿no? Porque le está diciendo que debe de hacer algunas cosas que algunos antes de morir no lo hacen y dejan muchos problemas. Entonces viene la oración de Ezequías. Versículos 2 y 3. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Esta fue la oración de Ezequías. Ahora dice que Ezequías volvió su rostro hacia la pared. Para aquellos que dicen que la oración debe de ser solo de rodillas, ¿no? Aquí vemos que Ezequías no se arrodilló. ¿Sí? Y en la Biblia no encontramos una fórmula sobre cuál debe de ser la posición para la oración. Porque tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento encontramos gente de Dios haciendo oración de diferentes maneras. Daniel oraba 3 veces al día de rodillas. Abría la ventana y oraba. Pero vemos a aquel soldado de Dios que convocó al ejército y les dijo al ejército, todos de pie, vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que ganemos la guerra. En el Nuevo Testamento vemos al maestro de maestros, Jesús, orando de pie.
Pero también vemos a Jesús orando de rodillas. Entonces no hay una fórmula. Y en el 1 Timoteo dice que hay que orar de pie y con las manos levantadas. Entonces no hay una fórmula, pero lo más importante son las intenciones del corazón. ¿Cómo tú haces la oración? Si lo haces de una forma espiritual o lo haces de una forma carnal. Entonces, simplemente se dio vuelta y oró al Señor. Ahora entonces, y cualquiera podría decir, la oración de Ezequías fue bien carnal. Porque en la dispensación de la gracia no está permitido hacer la oración de esa manera. ¿Qué dijo en la oración Ezequías? Te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad, con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. He sido íntegro delante de tus ojos. Entonces estaba haciendo una oración por lo que él era. ¿Sí? Por lo que él era. ¿Se acuerdan del fariseo y el publicano? La oración del fariseo y el publicano. Fariseo del Señor, Dios Todopoderoso, yo no soy como estos, yo diezmo todos los días, oro todo y ayuno, y empezó a hacer una gran lista de lo que... Y el otro dice que el publicano del Señor, sé propicio a mi pecador, y se pegaba, sé propicio a mi pecador, sé propicio. El otro reconocía que era un pecador, pero el otro se exaltó a sí mismo. Pero ¿qué dijo Jesús de estos dos? Al fariseo no le tomó en cuenta la oración, y al otro dice, este fue a su casa justificado. Diferente a lo que, es decir, el fariseo hizo la oración como la está haciendo Ezequías. Ahora, pero era válida. Era válida la oración de Ezequías porque estaban en otra dispensación, en la dispensación de la ley. Y en la dispensación de la ley se regía por los mandamientos. Hoy en esta dispensación ya no. Ahora nos dirigimos por la gracia. Estamos en la dispensación de la gracia hoy. En la dispensación de la ley, en el Deuteronomio 28, versículo 2, versículo 1 y 2 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, y si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y hace una gran lista Moisés escribiendo este libro. Y allí dice que bendita será la sementera. Bueno, la gente no se va a enfermar. Pero entonces era válida la oración de Ezequías en esa dispensación, sacando lo que él era. Era un buen creyente, porque hizo muchas reformas cuando él fue rey. Allí había idolatría, la quitó. La serpiente de bronce que Dios le dijo a Moisés que levantara en alto, la encontró Ezequías y tuvo que destruirla porque ya la gente quería adorar la serpiente. Hizo reformas, limpió el templo, fueron a adorar al templo, fueron a orar. O sea que Ezequías hizo cosas buenas con el pueblo. Pero
era de acuerdo a ese contexto, la oración de Ezequías fue válida. Dijo, he sido íntegro delante de ti. ¿Cuántos de nosotros puede decir que somos íntegros delante del Señor? ¿Podrían ustedes, hermanos, decir que son igual a Ezequías? Yo creo que no. Nos decía una señora ayer que estamos evangelizando ahí, y es que uno con solo mirar peca. Y los creyentes, ¿verdad? Tenemos la vieja naturaleza todavía y eso nos hace la vida imposible, aunque queramos ser fieles al Señor, de repente estamos hablando de la gente. Estamos diciendo cosas que no debíamos de decir. Ahora entonces, pero en la dispensación de la gracia, el principio de la oración es diferente. El principio de la oración no nos permite ponernos nuestra propia justificación para orar. No podemos decirle al Señor, Señor, mira que yo soy bueno, voy todos los días a la iglesia, he hecho todo lo bueno delante de ti, no, porque seríamos mentirosos, ¿no? Pero ¿qué dice Juan? ¿Qué dice Juan? Capítulo 16, versículos 23 y 24. ¿Qué dice Juan? Capítulo 16, versículos 23 y el 24. En aquel día no me preguntéis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Ahora, ¿podemos pedir en nuestro nombre, hermano? No, en el nombre de Jesús. Así debe de ser la oración. Si usted no sabía cómo orar al Señor, agarre en el nombre de Jesús la oración. Pídale a Dios Padre en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo. Ahora en el versículo también, versículo 3, dice que Ezequías lloró con gran lloro. O sea que no fue una llorada así pasajera, hermano, sino que una llorada de esas buenas, inconsolable. Dice que lloró con gran lloro. Si dijera lloró, pues uno podría pensar, sí, lloró. Pero con gran lloro significa que la llorada fue como decimos nosotros, con gran sentimiento, ¿no? Le dijeron que se iba a morir. ¿Y usted qué haría cuando le dijeran te vas a morir? Lloraría con gran lloro, igual a que Ezequías. Ahora Ezequías era un creyente, un hijo de Dios. ¿Cómo reaccionamos los creyentes ante la muerte? Entonces, él estaba tan deshecho ante la perspectiva de la muerte, por eso dice que lloró con gran lloro. Estaba deshecho, ¿verdad? Porque se iba a morir. Pero hay algunas cosas importantes que debemos de entender también. En el Antiguo Testamento no había una perspectiva tan clara de la eternidad. Algunos cuantos hombres hablaron de eso, pero así, ¿verdad? Y fueron los hombres que tenían una relación más personal con Dios, los que tenían un pensamiento hacia la eternidad. La mayoría de gente ahí en el Antiguo Testamento no pensaba así. Entonces, ¿por qué? Porque los judíos, ellos tenían un pensamiento hacia el reino. ¿Y el reino dónde va a ser el reino, hermano?
en la tierra. Entonces ellos tenían ese pensamiento hacia la tierra, no hacia la eternidad. Ellos tenían una idea diferente ah, con respecto a la muerte que nosotros tenemos. Nosotros tenemos bien claro ahora, en la dispensación de la gracia, que si morimos ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Está claro eso, ¿no? Cuando nos muramos, nos vamos de este cuerpo físico a estar en la presencia del Señor. Pero ellos no tenían esa perspectiva tan clara. Entonces, vemos que a través de la gracia nosotros tenemos una perspectiva más clara acerca de la salvación y de la vida eterna. Nosotros. Porque estamos en el nuevo pacto. Y fue en el nuevo pacto que Jesucristo tuvo digamos, la gran noticia para nosotros de que, bueno, Él vino a quitar algunas cosas que nos daban miedo y nos daban terror, y algunos creyentes todavía. Pero la Biblia dice que Jesucristo vino no solamente a morir, sino que vino a quitar el imperio de la muerte. Segunda Timoteo 1:10, vamos a segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Y dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Jesucristo vino a hablarnos de la inmortalidad. Mucha gente quiere ser inmortal aquí en este cuerpo, con este cuerpo que tenemos. Eso no se puede. No se puede. Mucha gente está enllavadas en el sentido que dicen algunas iglesias, algunos predicadores, pero tienen la culpa ellos por predicar así, de esa manera. Sin santidad nadie verá al Señor. Y si usted se califica a sí mismo, diré, ¿calificaré yo para ir a ver al Señor? No soy tan santo. Pero ¿cómo es que va a funcionar esto, hermanos? ¿Cómo esto es que va a funcionar? En este cuerpo nosotros no podemos, pero vamos a ir a estar a la presencia del Señor con un cuerpo glorificado, un cuerpo santo. ¿Quién va a hacer la transformación? Va a ser Dios a través de Jesucristo. Va a ser la transformación de nuestro cuerpo, un cuerpo incorruptible, incontaminado, que va a ser transformado, si no va a ser resucitado con un cuerpo diferente, el creyente que va a tener la capacidad de estar delante de Dios. Pero por nuestro mérito no, hermano, es por el mérito de Cristo. Y esa es la clave, ¿no? Sin santidad nadie verá al Señor, pero como nos vamos a ir como santos, vamos a ver al Señor. Entonces, por medio de la muerte, por la muerte de Jesús fue quitada el imperio que tenía Satanás sobre la muerte y trajo la vida eterna a través del Evangelio. Mire qué importante el mensaje del Evangelio, porque es a través del Evangelio que la gente tiene la vida eterna y la gente ni entiende qué es el Evangelio. Y es el mensaje que debería de comprender, de saber, porque es a través del Evangelio que se tiene la vida eterna. Versículos 4 y 5 de Isaías 38. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David tu padre dice así,
he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años, 15 años le estaba dando. Se iba a morir en ese momento, pero le dijo, te voy a dar 15 años más. Estaba agradecido Ezequías por esos 15 años. Vamos a ver más adelante que al parecer no, muy poquito. ¿Cuánto quiere usted? Si el Señor le dice, te vas a morir hoy, pero te voy a dar un año más, ¿lo recibiría con gozo usted? Vamos a ver más adelante cuál es la reacción de Ezequías. Entonces, en la respuesta a la oración, Dios le concede 15 años. 15 años. A los 39, Ezequías empezó a reinar a los 25, a los 39 años le dieron esta mala noticia. Ezequías duró 45 años de vida. 45 años. Joven, ¿verdad? Estaba joven. En el tiempo bíblico, morir de 45 años es morir joven. Entonces, Dios oyó la oración de Ezequías y esa oración fue muy importante porque Dios hizo algunas cosas que no ha hecho con nosotros. ¿Cuándo se va a morir usted, hermano? ¿No sabe? ¿No sabe? Hasta que Dios quiera, ¿va? Así decimos porque no sabemos. Pero Ezequías sabía cuándo iba a morir. ¿Sí? Porque a partir de ahí, después 15 años, tenía que llevar la cuenta, ¿no? Ahí, ¿verdad? Ahora Ezequías tuvo el privilegio de saber cuándo se iba a morir. Me imagino que cuando se iba acercando el tiempo, no era fácil también, ¿no? Pensar, ya me faltan unos meses nada más, ¿va? Ahora, entonces, nosotros sabemos que podemos durar 70 o 80 con dificultad, según la Escritura. Y algunos el Señor les ha dado un poquito más. Entonces, Ezequías se dio cuenta, ¿no?, que Dios le iba a dar un poco más de vida. Y no solamente eso, vamos al versículo 6. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Entonces le estaba dando algo más que tenía angustiado a Ezequías, que era el sitio que los asirios tenían alrededor de Jerusalén. Le iba a quitar el peso de un problema. Así como llegó la tempestad, ¿verdad?, de muchas situaciones difíciles, así viene y Dios dice, bueno, voy a dejar descansar estos 15 años a este rey con este problema. Entonces, Dios es un Dios de gracia. Amén, hermano. Dios de gracia. Porque no solamente le iba a dar salud, sino que le iba a dar vida, sino que también le iba a quitar problemas. En el capítulo 37, que ya lo estudiamos, versículo 36, dice, y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que no había más que cadáveres. Entonces Dios hizo eso. Dios hizo eso. Pero todavía aquí en el capítulo 38 no se ha cumplido, ¿verdad? Como que dijéramos, el capítulo 38 va antes del 37. Y de esta ciudad ampararé, dice, esta ciudad ampararé, porque
iba a tener cumplimiento. El descanso de Isaías, de Ezequías, iba a estar no solo en que él iba a ser sanado, sino que también le iba a quitar el problema. Pero no solamente eso. Vamos al versículo 7 y 8. Y esto será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. He aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de acá, 10 grados atrás, y volvió el sol 10 grados atrás, por las cuales había ya descendido. Hermanos, fue un milagro. Este fue un milagro, porque imagínense usted, el sol, bueno, la tierra va girando y el sol se va adelantando. Lo vemos que sale aquí a este lado, en la tarde se va metiendo por el otro lado. Entonces va caminando los grados. Pero el milagro está en que, bueno, uno podría pensar lo adelanta. No tiene mucha perspectiva, ¿no? de un milagro, pero lo atraso, sí, porque ya había caminado y lo retrasa. Bueno, los científicos dicen que no se puede, pero quien lo hizo es el Dios Todopoderoso. ¿Se puede o no se puede? Claro que se puede. Los de la NASA dijeron que faltaba un día, cuando hicieron la cuenta que querían mandar al espacio unas naves y no les daba el tiempo porque faltaba un año, y entonces un creyente les dijo, no hombre, si el año que falta en la Biblia dice que se detuvo el sol. Y empezaron a investigar y después dieron la noticia. La misma NASA dio la noticia diciendo que la Biblia era verdadera por eso, ¿no? Y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. Dios le mostró más misericordia todavía. ¿Estaba obligado Dios a darle una señal a Ezequías? ¿Estaba obligado Dios? No. Le había hecho un milagro, ¿no? Bueno, le había hecho el milagro de que no se iba a morir. Y le dio tiempo para más vida. Y Dios es el soberano, pues. ¿Quién puede obligar a Dios? Nadie. Pero Ezequías si hubiera dicho, Señor, ¿será que no me das una señal? Y Dios podría decir, ¿lo vas a creer o no lo vas a creer? ¿Suficiente? ¿Cuántos de ustedes han visto a Jesucristo, hermano? ¿Cuántos de ustedes han visto a Jesucristo? Después de la muerte de Cristo, ¿cuántos años han pasado? ¿Ya había nacido usted en ese tiempo? ¿No lo ha visto? ¿Verdad que no? Pero creemos en Jesucristo. Creemos en Él. Allá hacen un Jesucristo todo español, otros indígenas, y de todas maneras lo hacen, ¿no? Pero verdaderamente Cristo no es así. En Apocalipsis da una descripción de cómo es Jesucristo. Pero fíjense bien que Dios es un Dios de gracia. Lo mismo que hizo con Ezequías, hizo con nosotros. Ahora en esta dispensación. ¿Nos ama el Señor, hermanos? ¿Nos ama el Señor? Sí, nos ama. ¿Qué dice Juan 3:16? Que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Les voy a dar una prueba, dijo Dios, de que los amo. Envió a su propio Hijo a morir en la cruz.
¿Es amor ese, sí o no? Pues claro, nadie iba a morir por no, ni daba este un 5 por nosotros, pero Cristo vino a morir. Entonces dice, he aquí que yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido en el sol. Entonces Dios hizo esa señal milagrosa para confirmar que era verdad lo de los 15 años que le estaba dando. Y le estaba dando un día más. ¿Por qué? Porque iba a retroceder un día de sombra, ¿no? Ahora, veamos entonces que después de esto Ezequías dice, bueno, ya recibí la noticia, ahora voy a escribir lo que me ha pasado. Veamos el versículo 9 al 14. Escritura de Ezequías. Lo que viene aquí para adelante es lo que escribió Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Yo dije, ¿quién? Ezequías. A la mitad de mis días iré a las puertas del Seol. ¿Estaba conforme Ezequías con ese tiempo de vida? ¿Cuántos días duró Ezequías? ¿Cuántos años duró Ezequías? 45. Y él está diciendo a la mitad de mis días que voy a llegar. ¿Cuántos años esperaba vivir Ezequías? Por lo menos unos 90, ¿no? Por lo menos unos 90. Privado soy del resto de mis años. O sea que está diciendo, bueno, yo no me quiero morir, pero como me los quitan los años de vida, privado soy. Y mire lo que dice. Dije, no veré a Jehová en la tierra de los vivientes. ¿A dónde quería ver Ezequías a Jehová? En la tierra. Ya no veré más hombre con los moradores del mundo. ¿A dónde tenía su pensamiento Ezequías? En el mundo. Mi morada ha sido movida y traspasada de mí como tienda de pastor. Es decir, el pastor está en un lugar, cuando se va a trasladar enrolla la tienda y se va y se la lleva. Entonces él está comparando que su vida se la están acortando y se la están llevando, ¿no? Para otro lado. Como tejedor, corté mi vida, me cortará con la enfermedad, me consumirás entre el día y la noche. Contaba yo hasta la mañana, como un león, molió todos mis huesos, de la mañana a la noche me acabarás. Como la grulla y como la golondrina me quejaba, gemía como la paloma, alzaba en alto mis ojos. Jehová, violencia padezco, fortaléceme. Entonces vemos aquí que esta declaración de Ezequías, al saber que iba a morir, cuando escribe esto, habla acerca del tiempo de su vida, del tiempo de su vida. Ahora, cuando él dice la mitad de mis días me va a dar, porque él consideraba que merecía tener un poco más de vida, ¿no? Pero Cristo vino y quitó el temor de la muerte para nosotros. Ezequías como que estaba temeroso, ¿no? Pero Cristo vino y cambió la situación para nosotros. ¿Nos da temor la muerte, hermanos? Todavía, pero no debería de ser así. Jesucristo dijo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Hay algunos que tienen miedo de morirse porque y si voy al infierno, porque tienen esa creencia. Algunos
En algunas iglesias todavía dicen, y si me muero, ¿a dónde voy a ir? Cuando esté dando cuenta, no vamos a dar cuentas en el tribunal del gran trono blanco para ser condenados. Vamos a dar cuenta en el tribunal de Cristo, pero no para ser condenados. Entonces, dice que Jesucristo participó por medio de la muerte para acabar con el imperio de la muerte que estaba bajo el mando del diablo, para librar del temor de la muerte que estaba durante la vida de servidumbre de la gente en el mundo. Entonces, Cristo la destruyó en la cruz. Cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, el diablo se alegró, dijo, lo he vencido. ¿Y qué era lo que estaba haciendo Cristo en la cruz? Venciendo a Satanás. Con la muerte de Cristo, Satanás fue vencido. Ahora ya está condenado. Satanás está condenado. Pero usted me puede decir, pero allá anda todavía molestando. Sí, está condenado, pero no ha sido encarcelado. Así como cualquier otra persona, ¿no? Algunas que las condenan andan en libertad todavía, no los han agarrado, no están en la cárcel. Así está Satanás, pero un día va a ser encadenado. Y después va a ser suelto y después se lo van a tirar al lugar de castigo. ¿Debemos nosotros tener temor de la muerte? No deberíamos, no deberíamos. Si pusiéramos a la par al apóstol Pablo y a Ezequías, ¿cuál sería la reacción de Ezequías? Yo no quiero morirme todavía, pero Pablo, ¿qué diría? Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Y por qué tan diferente? Porque en las dispensaciones se ha venido dando una revelación gradual de la eternidad. No todo se reveló a la misma vez, sino que poco a poco Dios venía revelando a los hombres en cada dispensación. En cada dispensación. Versículo 10 dice, yo dije, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol. El versículo 10. Yo dije, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol. Privado soy del resto de mis años. ¿Y qué es el Seol, hermano? Se llama, el Seol es el lugar donde están los muertos. Pero van los creyentes ahí también. ¿Y van los inconversos ahí también? Sí, pero en un lugar diferente. El Seol está compartido. Hay una mitad para los inconversos, otra mitad para los creyentes antes de la muerte de Cristo. Estoy hablando antes en el tiempo de Ezequías. El Seol estaba dividido por un abismo. En un lugar estaban los creyentes, en otro lugar estaban los inconversos. ¿Se acuerdan de Rico y Lázaro? El rico, ¿a dónde fue el rico? Bueno, la Biblia dice solo se murió y lo enterraron. Pero ¿qué dice de Lázaro? Vinieron los ángeles, se lo llevaron. ¿Para dónde? Para el seno de Abraham. ¿Y el rico dónde estaba? ¿Dónde estaba el rico? Estaba en un lugar de tormento. Es decir, eso, hermanos, que la gente dice, pobrecito, ¿verdad? Tanto que sufría, ya se murió, va a descansar. Eso es una gran mentira del diablo, ¿no? No va a descansar. Que descanse en paz, dicen. Cuando tiran en las redes sociales, si ustedes fijan, todo el mundo dice que estén en su santo seno. Que descanse en paz. Que el Dios lo lleve a la gloria. Pues si ese es el buen deseo de todos, pero la realidad es otra. Aquel que no ha confiado en Cristo va a un lugar de tormento, de castigo. No va a descansar. No va a descansar. Fíjense bien que en el Salmos 6, versículo 5 dice,
Porque en la muerte no hay memoria de ti, y en el Seol, ¿quién hablará? Es decir, que en el Antiguo Testamento tenían una limitante, pensaban que muerto el perro se acabó la rabia. Entonces no, hermano. La existencia de la vida continúa después de muerte. Unos para ir a ser atormentados, porque en el Seol todavía está funcionando. Está activo el Seol para los que no han creído. Y no es como dicen los católicos que dicen es el purgatorio, ¿verdad? Está purgando los pecados, ¿no? No está purgando nada. Y los creyentes, cuando vino Cristo, murió en la cruz, se llevó a los creyentes salvos para el tercer cielo. Se los llevó. Allá están los creyentes hoy día. Ahora entonces, por eso debemos de poner mucha atención con respecto a qué pasará cuando morimos. Tenemos que poner mucha atención a él. ¿Sabe que el rico estaba consciente cuando estaba en el lugar de tormento? Sí, no estaba inconsciente, porque él dice, manda a Lázaro para que moje mi lengua, porque estoy siendo atemantado con una llama aquí. Estaba consciente, ¿no? Tengo 5 hermanos que están en la misma situación que yo estoy y van a venir a este lugar de tormento. Mándales, avísales que no, que ya no sigan igual que yo. Estaba consciente, ¿no? Pero ¿qué dijo Abraham? Oigan a los profetas, oigan a los predicadores. La gente debe de oír a los que predicamos el mensaje del Evangelio para que puedan ser salvos. Si no, no hay otra manera de cambiar el destino eterno. O si crees en Cristo, vas a gozar de las promesas de Dios con Él. Pero si no crees en Cristo, vas a disfrutar de una llama de fuego tremenda, terrible. Bueno, Juan capítulo 3, versículo 36, dice que el que rehúsa creer en Jesucristo o creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces debemos de poner mucha atención. Es por eso Cristo trajo el Evangelio, para que la gente pueda disfrutar de la salvación y la vida eterna. El Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y el que crea ese mensaje será salvo. Ahora entonces necesitamos entender que esa es la voluntad de Dios, que nosotros podamos entender en esta dispensación que está la gracia de Dios. En el Antiguo Testamento, en el tiempo de Ezequías, aceptaba Dios el buen comportamiento o las buenas decisiones que tomaba una persona para obedecer los mandamientos y buscar y seguir a Él. Pero hoy en este tiempo es a través de Cristo que nosotros podemos trascender a la eternidad. Por lo tanto, debemos de creer en Él. Si no creemos en Él, no tenemos salvación ni vida eterna. Vamos a orar. Eterno y buen Padre Celestial, agradecemos, Señor, tu palabra. Te pedimos que a través de tu gracia y tu misericordia seamos consolados y animados